Seguramente ha escuchado hablar de las cirugías de reducción de estómago. ¿En qué casos es recomendable? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Qué se debe tomar en cuenta antes de llevar a cabo esta operación? El Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España atiende, además de personas con sobrepeso, a pacientes con obesidad severa y, en algunos casos, cuando se trata de reducir más de la mitad del peso corporal del paciente, propone cirugías de reducción de estómago para disminuir la capacidad de ingesta de alimentos. Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz de este instituto, el IMEO, nos habla de este tipo de operación. La reducción de estómago o manga gástrica, porque hay varias formas de reducir el de estómago. En este caso, la manga gástrica principalmente consiste en convertir el estómago en una especie de tubo. Entonces, lo que se hace principalmente es cortar esa parte del estómago y se aísla del cuerpo, con lo cual obtenemos el beneficio de que con muy poquita comida nos notamos ya llenos, los pacientes tienen que comer más despacio, y de alguna manera bajamos mucho ese gasto calórico y casi anulamos la sensación de hambre. Es lo que le llaman la cirugía bariátrica. Dentro de la cirugía bariátrica hay varias. Está el bypass, donde también se quita una parte de intestino, pero en este caso nosotros siempre apostamos por la manga gástrica, porque el intestino se deja intacto y así no hay luego en un futuro problemas de carencias en vitaminas, en minerales y demás. Porque cuando se quita la parte de intestino, que es el bypass, que se utiliza ya en obesidades muy grandes, personas ya de 180, 200 kilos, también lo que estamos haciendo es aportar, digamos, una mala absorción de determinados nutrientes, es decir, la comida le engorda menos, pero al absorber menos nutrientes también hay vitaminas y minerales que el paciente no absorbe. Entonces, constantemente, cada 6 meses, necesita de analíticas para ir viendo si empieza a tener carencias en algunas de las vitaminas que en esas partes del intestino que se han retirado se absorben. En la manga gástrica, que es por la que nosotros desde el IMEO apostamos, en pacientes que que tienen un exceso de peso principalmente a partir de los 30-35 kilos, principalmente consiste en convertir el estómago, que es como una especie de globo, en un tubo. El estómago se aísla de esta manera, o sea, la técnica que se utiliza es por laparoscopia, es decir, se hacen 5 pequeñas incisiones y se accede de una forma muy limpia por microcirugía y se empieza, digamos, a través de un sistema quirúrgico donde el cirujano tiene, por un lado, tiene una aparatología que va como cortando y grapando al mismo tiempo ese tubo del estómago y aislando lo que sería la parte más grande del estómago, ¿no? Pero queda una parte del estómago para provocar los jugos gástricos, etcétera. Claro, el paciente tiene un estómago en forma de tubo, pero un estómago muy pequeñito con muy poquita capacidad. ¿No es peligroso? No es peligroso, sobre todo porque no es una cirugía de urgencia, nos permite estudiar bien antes al paciente, elegir el día de la cirugía, se hacen consultas de preanestesia, se hacen varias pruebas para ver que el paciente está en perfectas condiciones de salud y se elige el día de la cirugía, es cuando se interviene. Todas las cirugías siempre tienen un cierto riesgo, pero ya hay estudios, por ejemplo, basados en 1.000 pacientes con esta cirugía con mortalidad cero. ¿Y en su instituto cuántas cirugías llevan a cabo de este tipo? Aproximadamente unas 200 al año. Muy bien. Ahora, me imagino que no es una operación para todos. ¿Quiénes son los candidatos? El perfil del paciente que le va a funcionar muy bien la cirugía, en este caso una manga gástrica, es una persona que come en abundancia, es una persona que tiene mucho apetito, una persona que ya ha probado otros métodos antes, que además tiene tendencia genética a la obesidad y que tiene un sobrepeso con un exceso de peso de 30, 35 o más kilos. Ese sería el paciente idóneo. Eva Lerma es una joven española de 30 años que tenía un sobrepeso de 80 kilos. Hace un poco más de 2 años acudió a este instituto para someterse a una reducción de estómago. Ella nos explica cómo fue que tomó esta decisión. Lo que me decidió, la verdad, aparte de la insistencia de mi madre, fue que llegó un momento en el que dije, ¿a dónde voy con este peso?
tanto a nivel físico como de salud, como de todo. Y lo que ya me terminó del todo de decidir fue que conocí a mi pareja y dije, ahí va, quiero ser madre. ¿Cómo voy yo a ser madre si no puedo ocuparme ni siquiera de mí misma? Eso fue, yo creo que lo que más me dio el chip para decir, hay que hacerlo. Antes de la operación, ¿usted cuánto comía, cuánto pesaba, cómo era la situación? Pues mi límite de peso, que yo sepa, estaba en 152 y comía pues sin ningún tipo de orden. Lo mismo me pasaba casi todo el día sin comer que me pasaba todo el día comiendo. Eso sí, cuando comía eran siempre bastante grandes cantidades, ¿vale? Y cosas que no debía. Por ejemplo, el típico bol de ensalada que se pone en el centro de una mesa para toda la familia, lleno, pues para mí, o de ensalada o de pasta, sobre todo, esas cantidades. Luego, pues en vez de un filete o dos si son pequeños, me comía 3 o 4 o 5 con salsa, con pan y las ensaladas con muchísimo aceite, no sé, huevos fritos, pues en vez de tomarme 1 o 2, me podía tomar 4 huevos fritos a la vez. Es lo que se suele decir, comer por los ojos, pero entraba todo. En el plato no quedaba nunca nada. Muy bien, entonces explícanos un poco, es decir, se opera y cómo sucedió. Pues sucedió, además para mí me vino genial porque al ser por la clínica privada fue todo mucho más rápido y uno de mis mayores miedos era entrar a quirófano, la anestesia, y como fue todo tan rápido no me dio tiempo a pensarlo demasiado como para decir me echo atrás, no, fue todo muy rápido y la verdad que lo agradezco. Sí que es verdad que a lo mejor nada más operarte los primeros días no lo pasas muy bien, es lo más normal del mundo, pero al cabo de como mucho una semana y media ya empiezas a ver que realmente funciona y dices, volvería a hacerlo. Aunque haya pasado todo el miedo que he pasado, volvería a hacerlo. Y para mí, al menos, ha sido mucho más sencillo de lo que yo me esperaba. Es decir, ¿usted qué empezó a sentir después de la operación? Empecé a notar que, efectivamente, las cantidades que comía, ni punto de comparación con lo que comía antes, ¿vale? Sí que es verdad que tienes que empezar una dieta a base de líquidos y luego, poco a poco, irle metiendo densidad. Pero se nota muchísimo, se nota una barbaridad la cantidad y la manera de comer. Al ver la cantidad y ver que pierdes peso, ya te empiezas a plantear pues hay cosas que debo comer y cosas que no, y el nutricionista te lo va diciendo, te lo explica todo muy bien, y la verdad es que al hacerle caso, a mí me lo pusieron muy fácil. ¿Cuántos kilos perdió y en cuánto tiempo? Desde que entré a quirófano, que entré con 140 kilos, he perdido 80. Porque ahora estoy entre 62, 59, me voy manejando más o menos ahí. Y en 2 años justos. Además de la operación, es indispensable un apoyo nutricional y psicológico. Rubén Bravo, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. La cirugía, y siempre que el paciente siempre tiene que comprenderlo, la cirugía es un sistema de ayuda, es decir, lo que le va a aportar al paciente es que con muy poquita comida se va a sentir lleno y que la sensación de hambre casi va a desaparecer y que además le va a obligar a comer mucho más despacio. Eso es lo que aporta la cirugía. Pero el resultado a largo plazo, el resultado óptimo, en nuestro caso con esta cirugía, casi el 90% de nuestros pacientes no solamente llega a su peso, sino que lo mantiene más de 3-4 años ese peso. El secreto no solo está en la cirugía, sino también está en el seguimiento multidisciplinar. Nosotros, aparte de la cirugía, al paciente le acompañamos durante 2 años. Él va viniendo a consultas semanales o quincenales con nutricionistas, con psicólogos y con entrenadores personales. Y durante todo ese proceso le vamos realizando pruebas, lo vamos monitorizando. Hasta el final lo que ocurre es una persona que se cuida, que le gusta hacer deporte, que además sabe comer de forma sana en cualquier situación, en cualquier entorno, y que encima tiene esa restricción que le ayuda a que todo esto lo pueda llevar con un menor esfuerzo, ¿no?
Las personas obesas que pierden mucho peso se confrontan a nuevas sensaciones físicas, entre ellas al frío. Eva Lerma. Lo del frío sobre todo, o sea, yo antes pasaba muchísimo calor, podría estar en la calle a 10 grados en manga corta o incluso a 5 grados y ahora con 20, 25 grados siempre tengo mi chaquetita. O sea, me he vuelto bastante friolera. Eso sí que es verdad. Luego, por ejemplo, a la hora de moverme, me muevo, como digo yo, parezco eléctrica, no paro. Me doy cuenta que la actividad física que puedo realizar, no ya de ejercicio, sino a la hora de moverme en casa. Si antes me levantaba 2 veces a por un vaso de agua, ahora me levanto 10 y no tengo ningún problema, no me supone ningún esfuerzo. Algo tan simple como eso se nota muchísimo. ¿Es que usted cree que esta es una operación para todos? No, esta no. A ver, yo no creo que sea una operación para todos. No soy médico, no soy nutricionista, pero yo creo que quizá más bien llegando como un último recurso. Si una persona no tiene el exceso de sobrepeso que podría llegar a tener yo, o que es capaz de mantener una dieta y conseguir bajar cierto peso, o sea, si no te sobra mucho peso, la verdad es que me parece un poquito desmesurado. Pero sí, lo típico de que ya has probado muchas dietas, que ves que no eres capaz, que no hay manera y que efectivamente te sobra mucho peso, yo creo que es lo ideal, porque es una ayuda bastante grande. Y ya para terminar, ¿qué es lo que le ha aportado esta operación? Me ha aportado una vida completamente nueva, porque, y lo más importante, yo antes no era capaz de trabajar en lo mío, y ahora no tengo ningún problema. Yo me dedico a cuidar personas, ahora mismo a cuidar ancianos en residencias, y yo antes era incapaz de manejarlos bien, de moverlos, de tal, y ahora puedo hacerlo perfectamente y estoy súper feliz porque puedo tener una vida propia y puedo ayudar a la gente, cosa que antes no podía hacer tanto como me gustaba. Y luego el poder tener niños, o sea, ya puedo decir, soy capaz de tener un niño y soy capaz de cuidar de él porque he visto que soy capaz de cuidar de mí. Escuchábamos el testimonio de Eva Lerma, joven madrileña que recurrió a una cirugía de reducción de estómago hace un poco más de 2 años.